Se ha decretado la alerta por el coronavirus que ha iniciado en China. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad, y por la alarmante falta de fuera reacción. de China se haya multiplicado por 13 en 2 semanas. Esta palabra no debe ser tomada ni a la ligera ni irresponsablemente. Actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender el coronavirus. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. Otro lado del océano, la alarma se dispara en Ecuador después de que una mujer que llegó desde Madrid diera positivo por COVID-19. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. El primer mandatario recomendó a la ciudadanía quedarse en casa, pues el objetivo de las medidas es evitar que más gente se contagie. Con automóviles y camionetas, trabajadores del aeropuerto ecuatoriano de Guayaquil bloquearon la pista de aterrizaje para poder impedir el aterrizaje de 2 aviones por miedo a que tuvieran personas contagiadas con coronavirus. Ecuador's official COVID death toll is several hundred. The forensic police have been working around the clock to collect and account for thousands more dead. Ecuador ya superó a China en la cifra de contagios de coronavirus. El país considerado el punto de partida de la enfermedad. Una ciudad sitiada por el silencio y el pánico, incertidumbre y ansiedad. Un virus que parecía lejano e imposible llegó a Guayaquil a expandir la muerte. Se filtró a través de un vuelo procedente de España y la invadió en cuestión de días. Los contagios se multiplicaron de forma descomunal en todo el país. Entre marzo y abril hubo 1.890 casos confirmados y 333 muertes. El comercio y la prisa de los transeúntes desaparecieron del puerto principal. También el color de sus aceras. Empezaba una historia solo leída en otros siglos. Una pausa, sin fecha de expiración, había sembrado un abismo cotidiano en la humanidad, que estaba sometida a la dictadura mundial llamada COVID-19. El día 23 fue notificada de parte del director médico de aquí del hospital de que estábamos ante un caso sospechoso para COVID. Tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España. El día sábado ingresa un paciente por emergencia, una señora de la tercera edad, con dificultad respiratoria. Como yo estaba al llamado, sí, estaba de guardia en UCI, entonces el día domingo en la mañana, a primera hora, yo la evalúo ya en unidad de cuidados intensivos. Y lo primero que le pregunto a la señora, luego de haber visto su tomografía, que era de una neumonía grave: señora, ¿usted de dónde viene? ¿Dónde ha estado en los últimos días? Y ella me dice: vengo de España. Entonces, en ese momento se activó una alerta. La puse a la señora en aislamiento, todos comenzamos a utilizar cubrebocas tipo N95. Se tomaron muestras, las muestras básicas siempre que uno hace para descartar neumonías que no sean comunes, neumonías graves. Vinieron las autoridades a hacer las indagaciones y aplicar la ficha epidemiológica aquí con el paciente. El hospital tomó las muestras. Cuando estábamos en pleno feriado de carnaval, yo recibí
por vía email y por teléfono un caso de un paciente que tenía una neumonía atípica viral. Gracias a que nosotros habíamos estado en constante actualización de lo que significaba esta enfermedad, mi respuesta inmediata fue: eso lo más probable, lo más certero en el diagnóstico es que sea un COVID aquí en el Ecuador. Ese fue mi diagnóstico de imágenes y creo que coincidió también con el diagnóstico del terapista intensivo, también del infectólogo. Se llamó enseguida al doctor Juan Carlos Aveiga, que era el director médico, para que comunicara al Ministerio de Salud, tal como ya se nos había instruido antes por parte del Ministerio de Salud, que cuando hubiera un caso sospechoso se los llamaran. La paciente llegó una semana antes aproximadamente de que sea diagnosticada de COVID. Llegó despierta, consciente, con dificultad respiratoria y progresivamente tuvo mayor dificultad respiratoria con el pasar de los días. El día jueves hicimos un lavado broncoalveolar, tomamos la muestra y el viernes recién ellos se llevaron la muestra y la procesaron. Y se tuvo que intubar a esta paciente. Por la persistencia de los síntomas, por la progresión de la enfermedad, se decidió consensuadamente de que podría tratarse del primer caso de COVID-19. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Esa fue la frase que se me vino a la cabeza cuando me enteré. Porque fue una pandemia que nos tomó a todos de forma tan abrupta. Habíamos visto esto a nivel mundial, que estaba en Europa, y llegar acá al Ecuador fue algo impactante. Que una de las cosas que se decían es que el virus no iba a llegar a Guayaquil porque Guayaquil es una temperatura sumamente alta y que el virus no resistía. Entonces no fue nada de eso porque el virus resistió todo. No sabía realmente lo que se me venía, realmente yo no pensé que me iba a alejar tanto tiempo de mi familia. Ese día en la tarde yo había procesado una prueba respiratoria de esa paciente, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, pero igual, como este virus estaba desconocido, pues me causó un poquito de tensión. Cuando ya nos llamaron del Ministerio de Salud a decir que el paciente era positivo, el encargado del ministerio nos dijo: va a ir un equipo especializado para el manejo de esto de aquí. Bueno, ¿qué quieres que hagamos nosotros? Me dicen: no, ustedes solo pongan a disposición todo lo que puedan para que el equipo que viene maneje esta crisis, porque se van a llevar el paciente a otro hospital. Y yo salí acá, ya eran 11, 12 de la noche y no llegaban. Entonces llamé, digo: no, si ya deben estar ahí. Ya deben. Iban a ver unos trajes especiales al aeropuerto, porque iban a ver los trajes de manejo de tóxicos, esto que tenían los del aeropuerto, porque no había tampoco eso acá. Y yo salía cada rato a la emergencia, a la parte de afuera del hospital, y le decía al guardia: ¿no vinieron unos del ministerio? Me dice: no. Entonces yo miraba y como estaba oscuro, yo no los identificaba, me dice: no han de ser. Bueno, me regresaba otra vez. A todo esto el manejo de la información era muy reservada, en teoría. Pero ya desde que el momento que me avisaron a mí, me llamaron 3 o 4 personas a preguntarme si era verdad que ya había COVID. Yo manejaba la información también, que hay que confirmar porque no es seguro, porque de todas maneras no sabíamos lo que se venía. Entonces volví a salir después de 30 minutos y yo caminé hasta la esquina para tratar de acercarme a ver mejor, y ellos como que me vieron. Entonces como que volvieron a conversar y de repente uno de ellos como que dice: yo voy. O sea, de verdad que yo vi así como que uno cogió valor, me voy a acercar. Y comenzó a caminar hacia mí y yo me quedo parado y yo lo veo que a unos 2 metros, él no me saluda, sino que me dice: a partir de este momento nadie se da la mano, todos vamos a conversar en un lugar que esté fuera del hospital, quiero hablar con los familiares. Y me dio un poco de instrucciones y yo me quedé así como que, qué raro, ¿no? Estos son los expertos, pero bueno, ellos saben. Todo por teléfono, yo llamaba a Esteño y le decía: Esteño, ¿cómo va la cosa? No, ya estamos listos, ya la ambulancia, te preparaba la ambulancia. Pero ellos siempre se mantuvieron afuera del hospital. Yo les digo: no van a subir a ver la historia clínica, ¿no? Y de ahí hasta me río, porque cuando ya se canalizó todo, ya estaba todo listo y ya venía por el ascensor, Esteño me dice: ahí bajan. Y yo le digo a ellos: bueno, ahí viene la paciente, ahí viene la paciente. Ya viene la paciente, se miraron entre todos y todos se fueron a sus carros. Dos atropinas. ¿Atropinas? Sí, y 2 de de pronto pasé algo en el camino.
¿Cuál es la ambulancia? Aquí está ahí al lado. Yo me quedé solito parado al pie de la ambulancia y yo decía, oye, ¿y? Entonces miraba los carros y no te miento, yo vi a uno que estaba, te das cuenta que el círculo del volante es así, estaba así, o sea, como agachado mirando así con el carro prendido. Y yo decía, estos son los que van a manejar la crisis. Y el paciente subió a la ambulancia, y se fueron. Y de ahí comenzó la otra odisea de las redes sociales, la gente que estaba en pánico, los pacientes que estaban aquí. Prevención para mi familia y no hay, todo está agotado. Entonces, obviamente no están preparados. El manejo inicial demostró pues, que eso iba a tener el desenlace que tuvo. Cuando nos enteramos de este caso, era la responsabilidad grande que se me venía encima como persona responsable de la bioseguridad de aquí del hospital y también una incertidumbre a que nos estamos enfrentando, quizá la muerte. Y fuimos de departamento en departamento con todas las autoridades a capacitar el uso correcto de la mascarilla, del respirador, guantes. Después de la paciente cero que se fue, pasó un tiempo, casi 2 o 3 semanas, que comenzaron a llegar a los pacientes. Primero, manejamos una política de no meter más pacientes COVID. Primero que el ministerio había adoptado el control total de todos los pacientes, o sea, todo paciente que tenía sospecha de coronavirus tendría que irse a un hospital del ministerio. Eso fue por decisión del Ministerio mismo de Salud. Entonces nosotros no teníamos pacientes con COVID acá. Lo que teníamos era una espera de todas las personas que habían estado en contacto con el paciente cero, a ver si no se contagiaban. Y era que se esperaba más o menos unas 3 semanas. Habían 2 semanas de cuarentena y tú esperabas unas 3 semanas más o menos para ver si había algún tipo de sintomatología. Tuvimos la fortuna de que ninguno de los que estuvo en contacto con la paciente cero se enfermó. ¿Sí? Eso fue hasta cierto punto bueno para nosotros porque nos dimos cuenta que habíamos manejado adecuadamente la situación. La paciente cero se presentó en nuestro hospital a finales de febrero del 2020. Fue una gran situación que conmocionó a nuestro país y evidenció que no estábamos preparados para afrontar una situación como la que se avecinaba. Nosotros habíamos citado una reunión al ministerio en la mañana para preguntarles qué opinaban ellos. Bueno, en esa reunión también nos descartaron el caso por la ficha epidemiológica. La historia fue que llamó una doctora de allá de la zona de Italia, que era pariente de la señora que era la paciente índice. Y ella, cuando relata la historia, la llama a Estenio y le dice, doctor, tengo una mala noticia que dar. Aquí en la zona de ella hay 2 casos ya con COVID positivo. Entonces ahí se prendieron las alarmas. Llamamos al ministerio y le dijimos, oiga, nos han llamado a decir que sí hay casos allá en la zona y ellos nos contestan que sí sabían la historia, pero que nos habían ocultado para que no nos alarmemos. Entonces tú imagínate, que no nos cuenten una cosa tan importante. Con toda esta situación inicial, realmente nos sentimos en un completo abandono, porque no hubo ninguna autoridad de alto nivel que se hubiera apersonado durante los momentos críticos con la paciente cero, ni posteriormente. Incluso la paciente fue trasladada en nuestra ambulancia con nuestro personal paramédico a la institución pública que nos indicaron. En el momento más álgido de todo esto, cuando veíamos que ya se estaba perdiendo el control, el hospital trató de hacer un control interno haciendo un comité de crisis, donde la política era precisamente un manejo vertical de los médicos. Desde un centro se manejaba todo, desechos, abastecimientos, hasta la cuestión del manejo de cadáveres, que fue en su momento un momento álgido de la crisis. La primera orden fue usar mascarilla inmediatamente obligatorio para todo trabajador y consecuentemente para todo visitante y paciente que esté acá. Se hacían actas, tomaban decisiones, siempre dirigidos por el director general y por el director médico. Ese comité de crisis tomó el liderazgo de manejar una situación que teníamos que manejar tanto casa adentro para organizarnos y poder afrontar esta emergencia sanitaria, así como una situación externa manejando una crisis mediática que nos tocó afrontar. Fue estableciendo los protocolos y criterios internos que permitían irnos preparando para una posible situación que pudiera
desbordarse nuestra ciudad. Conocíamos qué hacer, conocíamos los protocolos que teníamos que seguir, pero todo era incierto. Era una experiencia nueva que no queríamos vivirla, queríamos que eso pase, no sabíamos cómo actuar. Pero en ese momento él tomó el liderazgo y eso ha sido una gran fortuna. Tenemos que ahora precautelar por el bienestar de los pacientes, el bienestar de los empleados y el bienestar de todos los que tenemos acá. Sé que todos nos embarga el miedo, pero tenemos que afrontar esta situación. Pero solo la vamos a sacar juntos. Si estamos juntos vamos a hacer un gran equipo y todo va a salir bien. Podía ver las caras de los empleados y saber que ellos confiaban mucho en todo lo que estaba diciendo él. Yo recuerdo que me quebré, me puse a llorar frente a ellos y dije, ¿saben qué? Desconocemos qué va a pasar, no sabemos lo que va a pasar, pero solo les quiero pedir que ustedes más que nunca colaboren con nosotros. Yo entiendo el miedo, porque cada uno tiene miedo, pero también comprendan que estamos en una institución que es servicio. Nosotros damos servicio y el servicio nuestro no es cualquiera, es un servicio de salud. Entonces tenemos que estar enfocados en eso. Y fue así como empezamos, todos dijeron, no hay problema, aquí estamos, vamos a apoyar. Y la verdad que verle la cara de todos ellos, asustados, pero haciendo, yo digo, haciendo en la maleta, poniendo el miedo, agarrándose al hombro y decir, vamos. Cuando comenzó todo el boom en las calles, los noticieros, y la gente lo miraba tan lejano, ¿no? Como eso se originó en Wuhan, entonces uno pensaba que acá eso no iba a llegar, la mayoría de las personas, y me incluyo, ¿ya? Pero cuando ya empezamos a ver los noticieros, todo lo que ocurría. La provincia costera de Guayas y su capital Guayaquil concentra un 69% de los casos de COVID-19, mientras que Ecuador es el segundo país de América Latina con más contagiados y fallecidos después de Brasil. Durante los meses más críticos de la pandemia, pues como anestesiólogos estábamos haciendo muy poco, no se hacía nada en quirófano, toda la gran presión asistencial era en el área de emergencia, queríamos contribuir de alguna manera, nos pusimos a disposición para ayudar por la avalancha de pacientes que se nos venían encima. Estuvimos trabajando como médicos residentes prácticamente acá en el área de emergencia. Cuando tuvimos el primer caso, el caso índice acá en la institución, tuvimos que abocar todos nuestros esfuerzos a la atención del paciente integral por COVID y suspendimos las cirugías cardiovasculares los 2 primeros meses. Entonces las complicaciones respiratorias llevaban consigo muchas complicaciones cardiovasculares que aprendimos también, como la enfermedad tromboembólica, las arritmias, la miocarditis, la infección propia del virus a nivel del sistema del tejido miocárdico, y eso al inicio no lo sabíamos y comenzamos a hacer lo que era medicina basada en la experiencia. La incidencia y la mortalidad de los pacientes con enfermedad cardiovascular en el mundo se iba incrementando porque estos pacientes por temor no acudían a las consultas y esos eran los pacientes que tenían muerte súbita, tanto en sus domicilios como en las calles. Y tuvimos que nuevamente comenzar a retomar la cirugía cardiovascular poco a poco en un área totalmente separada de los pacientes con COVID. Por eso optamos con reactivar no solamente cirugía cardiovascular, sino también hemodinamia. Vimos muchas tasas de infartos de pacientes que acudían en tiempos bastante tardíos fuera de la ventana terapéutica y eso también ensombrecía el pronóstico. Y a lo largo del tiempo lo que nos dimos cuenta es que la enfermedad cardiovascular siguió siendo la primera causa de muerte en el mundo, incluso en épocas de pandemia. Pero ante el temor ciudadano de la atención oportuna y del contagio, no acudían a los controles, no acudían a los procedimientos programados, incluso de urgencia, pacientes que llegaban con muerte súbita a los hospitales sin una causa aparente y todo se asumía por COVID y en realidad muchas de esas muertes eran por enfermedades cardiovasculares, tromboembólicas, infartos o stroke isquémico. Cuando me enfermé, yo empecé a sentir síntomas. Me hicieron unos exámenes y me indicaron de que tenía un pulmón tomado, ¿no? No sabía que era esto y me va a hacer llorar. En mi caso particular falleció mi suegra, que era como mi segunda madre, falleció aquí conmigo. Fallecieron 2 amigos también. Fallecieron colaboradores que habían trabajado también conmigo, que no eran médicos, sino personal administrativo. Falleció uno de los médicos también que trabajaba conmigo, no precisamente de COVID, pero al parecer falleció por el estrés constante.
Cuando a mí me dijeron eso, a mí lo único que me vino a mi mente era, en resumidas cuentas, como que voy a morir. Yo vine acá y le comuniqué al doctor Puy, al médico de emergencia. Entonces, ese día él comunicó a los directivos de que yo estaba aquí y que necesitaba ser hospitalizada. El doctor se acercaba a hacernos la visita. Ingresé yo, recuerdo, con otra compañera más, y siempre nos decía, tranquilas chicas, que vamos a batallar con lo que tenemos, porque usted sabe que no había algo definido científicamente, ¿no? De cómo había que hacer para luchar contra esto, porque realmente hasta el momento cura no hay. Me daban todas las medicaciones que se indicaba que tenían que ser utilizadas para estos casos. No regresé a mi casa y solamente le escribí a mis hijos que yo me iba a quedar acá. Y creo que ese fue el peor, momento para mí, porque yo ya veía lo que era entubar un paciente que pasa a UCI. Igual yo rezaba, oraba bastante. Durante todos esos días yo me aferré más a mi fe y todos los días le imploraba tanto que tenga misericordia de mí. Y creo que finalmente la pude sentir. Sí llegó en algún momento en que uno se quiebra. ¿Cómo uno pudo salir adelante? Por el apoyo familiar, por la gente que tienes atrás tuyo, y salir adelante y haciendo consultas respectivas a ciertos profesionales en algún momento. Cómo llevar este estrés, cómo salir, qué es el estrés postraumático. ¿Por qué? Porque es algo que se te muere un paciente por COVID, pero no es que se te murió ahorita y no se te van a seguir muriendo después o no se te van a seguir enfermando. Los pacientes vienen y vienen muy graves y tú revives ese momento con una mortalidad muy alta y ves que no son pacientes ancianos, son pacientes de 35 años, 47 años, 51 años, ¿no? Que por algún motivo, sin saber exactamente por qué, muchos de estos pacientes sin comorbilidades, es decir, que no son diabéticos, no son hipertensos, no son obesos, sin tener ninguna comorbilidad, eran pacientes que estaban muy graves, ¿no? Entonces, eso de ahí hace que tú en cada momento tengas ese reprise del efecto postraumático, pero hay que irlo sobrellevando. La mejor forma de sobrellevarlo es enfrentándolo. Yo como líder siempre estábamos en contacto con los directivos, ellos nos han abierto las puertas 100%, a más de todo lo que se le dio el hospital, hasta vitaminas. La clínica contrató hasta un psicólogo. El psicólogo trabajó por grupos y yo creo que eso nos ayudó bastante. Hemos estado allí como líderes pendientes de los trabajadores día y noche para salir adelante, porque yo pienso que el apoyo del líder es muy importante. Es muy importante. Así como para nosotros los jefes fue muy importante ver al director general aquí 24/7, para ellos también. Y el momento que no estábamos aquí lo hacíamos desde nuestras casas. O sea, fue un trabajo en equipo y eso fue lo que nos ayudó a salir adelante. Hay dos cosas importantes en el tema del manejo del personal en esta crisis tan grande que hubo. Primero, ser muy firme, que sepas que tú eres el líder, que tú no tienes miedo, que tú estás dispuesta a seguir para adelante contra viento y marea. Y por otro lado también que ellos se sientan apoyados, que se sientan queridos, que se sientan que entendemos su miedo, que entendemos perfectamente por la situación que están pasando. Entonces hubo mucha ayuda terapéutica, masajes, postres, café, abrazos. El que necesitaba subir a llorar con mucho miedo subía, se le daba un masaje, se le hacía aromaterapia. Hubo una parte humana un contacto humano muy grande, al punto que el personal que subía, yo les abrazaba, nos abrazábamos, lloraban, y eso les ayudaba muchísimo para seguir adelante y bajar a atender a los pacientes. Hubo muchas donaciones también, muchas empresas donaron muchísimo, yogurts, dulces, chocolates, y eso a la gente también le hacía un minuto de felicidad, un minuto de alegría, el saber que tienen su yogur para comerse a media tarde, o saber que la señora Fernanda estaba ahí para darles un abrazo y reconfortarles. El personal estuvo muy preocupado por el tema de que habíamos atendido a la paciente cero. Todos entraron en un shock
no querían venir a trabajar y hubo mucho ausentismo, el 50%. Unos renunciaron, otros tenían su familiar enfermo, otros creo que psicológicamente estaban enfermos y decidieron no venir. Ya había toda una comunidad desesperada. En ese momento se llenaron de mucho temor, personal se fue, si no le dolía la cabeza, le dolía, si no le dolía el pulmón, si no alcanzaba a respirar. O sea, fue un tema bastante fuerte. Te escuchaba pues que la gente se enfermaba, hoy día le tocaba el turno a Margarita y resulta que Margarita cayó con COVID, no veía, entonces el personal tenía que redoblar guardia. Hubo mucha situación de tristeza dentro del área, pero creo que el hecho de mantenernos unidos nos ayudó mucho a poder sobrellevar esta enfermedad. Mi familia tuvo mucho miedo, incluso me alentaban a renunciar, viendo cómo cada día había más gente muerta y médicos que se enfermaban, y entonces les entró mucho miedo, ¿no? Piensa que yo tengo, puedo conseguir trabajo en otro momento, renuncia. Pero no, yo seguí ahí, ¿no? Les traté de dar confianza de que lo... Llevaba el virus a la casa. He escuchado también a varios compañeros que le pedían a familiares que alquilen algún tipo de departamento para que no lleven el virus donde sus familias, que es lo que ellos corren el riesgo de que ellos se contaminen. Nosotros tenemos no el gusto, pero la satisfacción de haber cumplido con la responsabilidad, porque a mí también en mi casa me decían, no vayas, usted tiene tantos años, usted no tiene que ir. Yo sí tengo que ir porque yo elegí esta carrera, yo tengo que estar allá y yo soy el que, aunque no haga nada, solo con pararme ya puede ser importante. Y no era así, porque todo esto de los protocolos había que manejarlos, pero ahí, con la presión de un montón de pacientes y gente afuera desmayándose, otros muriéndose en la emergencia, y así, y las noticias que venían de todo el mundo, la catástrofe mundial que hubo. Fue difícil al inicio, porque el hecho de que los compañeros pensar que no iban a ver a su familia por mucho tiempo, eso sí los deprimió mucho. Hubo mucha situación de tristeza dentro del área, pero creo que el hecho de mantenernos unidos nos ayudó mucho a poder sobrellevar esta enfermedad. Empecé el 20 con una febrícula, ¿no? Un estado de fiebre con pocos grados, hasta que en la noche ya presenté una alza térmica bastante considerable, ya 39,5. Entré en contacto con Mayra y me dijo, tienes que hacerte una tomografía. Hasta mientras mi estado ya se había deteriorado un poco, del Departamento de Medicina Interna me dijo, sus pulmones no están bien. Entonces me dijo, va a tener que ingresarse. Antes de eso, entré en contacto con Juan Carlos Aveiga y le dije a Juan Carlos, mira cómo está la clínica porque yo creo que me tengo que hospitalizar. Entonces me dijo, Walter, no hay camas. Yo no vi a mi hijo hasta por el mes de junio casi. Lamentablemente no se podía. Era una situación en la que cada uno de nosotros manejaba el temor de saber que teniendo tanto contacto con estos pacientes, poder llevar ese virus a casa y pensar que tal vez podíamos pasar por una situación así. Hubo en algún momento en que yo no pude más, cogí, entré al baño, me puse a llorar y creo que ese era el único momento de consuelo que podíamos tener nosotros ahí. Buscaron dónde ubicarme, consiguieron una habitación. Yo venía solamente a hacerme la tomografía y traje mi celular. Cuando me quedé ingresado, fue la única manera de yo mantener contacto con mi esposa y decirle, me voy a tener que quedar aquí. Lógicamente eso, ya te imaginarás las consecuencias de esto. Y había gente que entraba y no volvías a ver a tu familia. Bueno, ninguna terapia intensiva es el lugar adecuado, pero el clima que se vivía ahí era muy tenso. Llegó un momento y yo dije, ¿sabes qué? No me quiero ir todavía, no me lleves. Hay personas que sufren de pánico, por ejemplo. Y aquí hubo un caso. Uno de los chicos que fue a hacer una radiografía en terapia intensiva tuvo un ataque de pánico, se quedó paralizado, no podía moverse. Las personas que lo ayudaban
tuvieron que terminar de hacer el procedimiento, que era una radiografía portátil o algo sencillo. No se lo puede tildar de miedoso, no se lo puede tildar de irresponsable. Simplemente esa persona no toleró la presión. Hubo un momento en que todo el mundo estaba nervioso y los reuní aquí en este sitio y les hablé y les dije, todos tenemos temores, todos sabemos que mañana podemos estar gravemente enfermos, todos sabemos que podemos llevar la enfermedad a nuestras casas, todas estas cosas pueden pasar, y cada uno, lo que decía hace un momento, tiene la facilidad de decir yo me voy por este motivo. Si así actuamos, nos vamos todos y aquí no queda nadie. Y yo recuerdo que hice una pregunta, no sé si ellos lo recuerdan tal vez, pero yo pregunté, ¿qué pasa si todos nos vamos y un familiar nuestro viene a atenderse aquí? ¿Quién lo va a ver? Recuerdo un día al frente de la emergencia, ya no teníamos capacidad aquí en el área para ver los pacientes y decidimos comenzar a ver los pacientes afuera, dentro de los autos. Y era una paciente muy crítica, saturando muy bajo, por debajo del 50%. Y recuerdo que el familiar amenazó de muerte a mi compañero con un arma de fuego. Y bueno, para nosotros fue bien difícil todo aquello porque vimos la desesperación tan grande que tenía todo el que se acercaba a la clínica. Los hospitales están desbordados por el influjo de pacientes, los familiares desesperados. Específicamente Guayaquil es considerada la Wuhan de ese país. Pues bien, el gobierno ecuatoriano ha informado que logró retirar al menos 700 cuerpos de personas que fallecieron en las últimas semanas en sus casas. Tuve que hacerme cargo de lo que es la jefatura de servicio al cliente. Me tocaba ir a las habitaciones de cualquier tipo de diagnóstico y en ese momento equiparme, ponerme todos los protocolos de bioseguridad para yo también poder estar protegida de alguna u otra forma. Los familiares hacían videollamadas con nosotros, decir, mire señorita, estoy aquí en tal funeraria, estoy haciendo cola, o mire señorita, estoy aquí en tal cementerio, estoy haciendo cola para comprar un nicho. Muchas cosas, personas que lloraban. Hubo una persona que me mandó una foto que él mismo estaba haciendo el hueco para enterrar a su papá. El rol de asumir una responsabilidad que nadie quiso tomarla por miedo, por temor a contagiarse, fue poder entrar a la morgue y poder llevar un control de los pacientes fallecidos y tenerlos identificados para que cuando venga la funeraria o venga algún familiar, tener un mayor control para que los pacientes fallecidos no sean manipulados. Nos pasó muchas veces que los que estaban alrededor de tuyo o a tus órdenes se quisieron quebrar. Nos pasó con la muerte de un colega que trabajaba con nosotros, era parte de nuestro grupo en dirección médica. Nos llamaron que había fallecido. Y mi grupo, específicamente mi secretaria, se quiso volcar a llorar, o sea, se quebró mal. Y como que se recuperó otra vez y volvió a su trabajo diario. Que me llamaron en la tarde, que habíamos recibido una llamada, que un vecino del doctor Leonardo Vera, coordinador médico, trabajando aquí hace muchísimos años, había sufrido un infarto y que estaba fallecido. Recuerdo tanto que fui con la ambulancia de la clínica y un médico, para que igual por parte médica confirmen el fallecimiento. Él no tiene familia, él está completamente solo. Llegamos y recibimos una llamada en el teléfono convencional de la sobrina, en donde ella estaba súper angustiada y quería ver a su tío. Ella no lo creía como todos aquí en la clínica. Recuerdo que llamé a Medicina Legal por varias ocasiones y nadie contestó. Demoraban días en ir a retirar un cuerpo a la casa. Llamé a una funeraria. Esa funeraria nos ayudó a que al doctor no lo vayan a ver al día siguiente o después de 2 días. La clínica corrió con todos los gastos para incinerarlo. Después de varios días fui a la funeraria a recoger los restos del doctor y lo trajimos a la capilla de la clínica para poderle hacer un altar varios días para que los médicos, colaboradores que lo conocieron y que lo estimaron muchísimo se despidan. Fue muy difícil ver cómo
las medidas que en aquel momento había asumido la dirección del país, que nos obligaban a cremar los cadáveres, comenzó a convertirse en un problema de salud, porque la capacidad de Guayaquil no era suficiente para cremar tantos cadáveres al mismo tiempo, y comenzaron a pelotonarse los cadáveres. Para aquellos pacientes que sucumben ante el virus, sus familias se apresuran a enterrarlos, pero algunos se ven obligados a dejar a sus seres queridos en las calles o incluso enterrarlos en cajas de cartón, generalmente utilizadas como empaque para plátanos. No te daba tiempo mucho de pensar que estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Que había tanta muerte, que estaba mucho en riesgo. Era toma de decisión tras toma de decisión. Y hubo momentos también que lógicamente creo que sí te sentabas a pensar todo lo que estaba pasando y quebrabas. Imagínate que todo se volcó al Zoom, entonces hacíamos reuniones por Zoom con los amigos y ahí conversábamos y todo el mundo, yo me daba cuenta que trataban al máximo de no hablar de la pandemia, hablábamos de cualquier otra cosa. Y en una de esas quebradas, bueno, va. Siempre mi hijo me había dicho que quería ser médico. Entonces, después de eso ahí que me vio llorando y quebrado, el man ya me dijo que ya no. Nunca me dijo por qué, ni le pregunté tampoco. Bueno, espero que sea el momento. La muerte apareció sin aviso y el choque cultural de no poder estar junto a tus enfermos, no poder expresar un último adiós, fue cruel para familias y pacientes, incluso para doctores y enfermeras. La soledad y el estruendo de no poder ver más a un padre, la madre, un hermano o un hijo, destruía corazones día tras día, sin distinguir estratos sociales. En cuanto a la parte humana, ¿qué hacíamos o qué hacemos con estos pacientes que están críticamente enfermos, que están intubados? Actualmente lo que nosotros hacemos, además de la comunicación constante vía celular del familiar responsable, también hacemos videollamada si el paciente en algún momento está despierto o antes de intubarse para que se despida de sus familiares. Siempre la comunicación es muy importante, pero siempre la comunicación entre el médico tratante y el familiar responsable del paciente. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacemos que el familiar, en casos muy contados, muy específicos, el familiar suba, se lo viste al familiar con las medidas de bioprotección para que pueda visitar y pueda conversar o pueda hablarle a su familiar que está intubado. Mi peor momento fue cuando se enfermó mi esposo. Se me enfermó, nunca pensé que iba a pasar esa situación, nunca lo pensé. Pero yo pienso que Dios me dio la fortaleza para salir adelante. Conviví lo que nadie vivió y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque me tocó estar en la habitación 103, donde ella entendía al trabajador, entendía el susto, el miedo, el pánico. Yo me hacía todos los días la pregunta, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy viviendo aquí? Viví porque justo daba la habitación hacia la calle. Ahí veía cómo veían las ambulancias, cómo la gente moría en la calle, cómo la gente no alcanzaba ni a entrar al hospital que se moría. Si una cosa es contarle, otra cosa es la vivencia, y gritaban, se murió el paciente. Mi esposo le dieron el alta a la semana siguiente. Dije, todo fue chéverísimo, pero mi esposo decayó, ingresó. Él me dijo, ¿sabes qué? No me siento bien, voy a tener que ingresar, me van a entubar, tranquila que voy a regresar. Pero nunca regresó.
nosotros como médicos estábamos acostumbrados a hacer medicina basada en la evidencia. Y de esto no había evidencia de nada. Era un virus nuevo y nadie tenía experiencia en el manejo, uso de diferentes tipos de medicina. Entonces, a partir de ahí arranca todo el problema, porque nosotros teníamos que tomar estudios de otros lados, de otros continentes, donde ya había habido la enfermedad y en teoría tenían algo de experiencia, y nosotros lo hacíamos como nuestro, esa casuística. Entonces apareció medicamento que decían en Francia o en Italia que era muy bueno para el COVID, nosotros lo cogíamos sin tener ninguna experiencia. Inclusive ellos no tenían documentos científicos que digan esto sirve. Toda esta situación nos mantenía a todos nosotros con un constante estrés y mucha preocupación de que pudiéramos contagiarnos. Y es así que empezamos a ver, en base a lo que acontecía a nivel internacional, empezar a nosotros a ingerir medicinas que se sugerían, se recomendaban como una especie de profilaxis para evitar el contagio de COVID-19. Empezamos con una ingesta diversa en distintas etapas, en distintos momentos, porque el cambio era constante con los productos que se iban recomendando y sugiriendo, y fuimos nosotros, hasta cierto punto, conejillos de indias, que nos pusimos a disposición por nuestra preocupación, por nuestro estrés, en empezar a tomar estos medicamentos para la prevención. Una vez que se hicieron recomendaciones de tratamiento, también comenzaron a llegar tratamientos de profilaxis, es decir, medicamentos que podían evitar que te enfermes. Incluía la hidroxicloroquina, luego venía la ivermectina y sucedió lo mismo. Pues, ¿no? La gente compraba porque tomabas o tenías que tomar de acuerdo a las recomendaciones cada 15 días o cada 21 días una tabletita que lo que te ayudaba era una especie de barrera contra el COVID. Y al final nada de esto funcionó. Todo se demostró luego en estudios científicos donde sí hicimos la evidencia de que esto no funcionaba para lo que se había asignado. Pues, ¿no? Con el tiempo se vio que estos medicamentos no tenían utilidad alguna, pero pienso que eso tal vez nos daba en esos momentos de preocupación una cierta tranquilidad o una seguridad psicológica o emocional de que estábamos protegidos frente a este virus. Y lo que más sucedía y era muy frecuente era que había muchos médicos que se guardó. Muchos médicos no salieron a atender pacientes, les dio miedo, y otros simplemente por su edad no lo dejaron salir. Entonces ellos estaban constantemente revisando estudios científicos en su casa. Y lógicamente que llegaba una recomendación nueva y ellos enseguida querían ponerlas en práctica. Entonces te recomendaban o te decían, tienes que usar esto. Pero nosotros que estábamos en el campo de batalla, o sea, estábamos en los hospitales, veíamos porque todos los pacientes que llegaban en las mismas condiciones ya habían tomado el medicamento. Entonces nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿será que sí sirve o que no sirve? O sea, y seguíamos esperando que salgan estudios. Y curiosamente el mismo ministerio había prohibido la publicación de estudios privados o estudios personales donde tú podías demostrar o no que el medicamento funcionaba. Entonces fue realmente desastroso todo lo que había alrededor de la medicación. Y llegamos ahora a una encrucijada donde nada sirve y lo poco que tenemos pues aprobado o demostrado científicamente son armas que son todavía escasas para luchar contra el COVID. Unos les va bien, a unos y a otros les va mal. Esto lo complementábamos con exámenes de sangre que nos realizábamos de forma muy periódica para ver cómo iba nuestra salud y si tal vez hubiéramos generado anticuerpos de forma de que hubiéramos tenido la enfermedad de forma asintomática. Y eso con el tiempo nos fue dando un grado de experticia en entender y conocer el comportamiento de esta enfermedad que lo pudimos plasmar en nuestro hospital al implementar un pasaporte inmunitario que lo hemos implementado justamente acogiendo toda esa experiencia que lo recabamos a lo largo de estos momentos difíciles. En el momento de la pandemia tuvimos que parar nuestras operaciones para volcar todo nuestro personal de paramédicos, de médicos, de choferes hacia el hospital para tener una mayor logística y mayor organización. También tuvimos que utilizar las ambulancias como logísticas. Llevábamos medicinas, llevábamos personal. Debemos recordar que estábamos en toque de queda, entonces el traslado era un poco difícil. Entonces las unidades prestaron en ese momento un servicio muy importante para el hospital, igual que nuestro personal. Tuve que tomar una decisión muy importante en ese momento, ya que el hospital llegó un momento que estaba muy bien organizado gracias a nuestro director. Tuve que tomar la decisión de ir a las casas, comenzar a atender en la casa.
ya que había muchos pacientes que eran rechazados en los hospitales estaban llenos, abarrotados. Imagínense la desesperación de los pacientes de ser atendidos. Entonces, debemos recordar que no solamente era la atención médica, sino el apoyo psicológico, el que esté un médico con el paciente, el que le expliques la enfermedad. Entonces, eso era muy importante. Puse en riesgo a mi familia, así que le agradezco muchísimo la comprensión de toda mi familia, pero fue una decisión muy dura que tuve que tomar. Y vuelvo a repetir, el hospital estaba organizado, entonces pude salir del hospital a atender en las casas. Fueron días muy difíciles, mucho personal administrativo decidió pues quedarse en casa, acogiéndose a todas las restricciones que había y no había quien apoyara en esas áreas. Don Raúl era uno de los pocos gerentes y por no decir el único gerente que permanecía en su hospital. Él llegaba antes que nosotros y se iba mucho más después que nosotros. Como un buen líder, va a ir adelante abriendo el paso y nosotros, nuestra tarea es apoyarlo. Nosotros comprábamos, nosotros buscábamos, conseguíamos nuevos proveedores, hacíamos de todo un poco. Tenía don Raúl la responsabilidad como tal de que no nos faltara a nadie insumos y en eso sí podemos decir que teníamos ese respaldo de parte de él. En los días críticos vivimos momentos muy difíciles, no solamente porque vimos personas cercanas, familiares, amigos, médicos que perdieron su batalla contra el COVID, sino porque también veíamos el sufrimiento de muchas personas que se les dificultaba poder acceder a una cama hospitalaria en nuestra ciudad. Que en el momento más crítico, por decirlo así, de la pandemia, yo estaba en la casa y decía, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Escuchaba todo lo que estaba sucediendo. Yo estuve en cuarentena los 15 días y al día 15 apenas pude salir, llamé a mi mamá y les pregunté básicamente cómo podía ayudar. Me dijo, necesitamos ayuda en imágenes. Y bueno, y realmente vine a ayudar como podía. Dije, si quieres, ayudo haciendo exámenes, lo que necesiten. Y una anécdota muy, o sea, que deja marcado realmente es lo simple que nosotros tomamos ahora como fácil, como garantizado que está ahí en la pandemia. Básicamente no había facilidad para almorzar, para tomar agua, no habían distribuidores de comida, entonces obviamente nosotros tenemos que buscar dónde. Y básicamente me acuerdo, iba a mi casa, galletas, trae las galletas, y poníamos las galletas, la gente veía las galletas y la galleta la guardábamos como oro, porque no podíamos salir a comer, pero estamos atendiendo 24/7. Entonces realmente ver ese lado que como humanos todos tenemos que estar ahí, poder tomarnos un agua, un café, reírnos. Entonces entre los momentos la gente que era multifacética, uno tecnólogo estaba atendiendo en caja y así todo el mundo hacía todo, nos unía a tomarnos una botella de agua, un café, me acuerdo cuando trajimos la máquina de café, un café era todo. El momento de la pandemia tenemos una terapia intensiva llena de pacientes intubados, pacientes sedados, relajados, y tenemos un personal médico, personal de enfermería, auxiliar, terapistas y todo trabajando contrarreloj con estos pacientes. Cuando ya la empezamos a vivir aquí a flor de piel, realmente no paramos. No paramos, los pacientes que entraban fallecían. La mayoría de los pacientes lamentablemente no iban bien. El inicio de la pandemia en los pacientes graves había una mortalidad muy alta, no solamente a nivel nacional, sino que era a nivel mundial. Tuvo que pasar aproximadamente casi más de un mes para nosotros poder ver la salida de un paciente por fin del área de cuidados intensivos. Creo que vimos una luz al final del camino. Este señor fue el primero en salir. Recuerdo que incluso el momento en que ya le pudimos sacar el ventilador fue aproximadamente como a las 6 de la mañana, muy despierto, él conversando con nosotros. Ese momento realmente es algo que para mí personalmente es algo que no voy a poder olvidar. Y eso fue como un golpe anímico para todo el personal. No todo paciente que entraba a la UCI se moría. Tenemos que estar viendo qué era lo que estaba pasando a nivel mundial, el tratamiento, la actualización. En ese momento utilizamos el plasma convaleciente, estábamos utilizando lo que es el asunto de los corticoides. Cada paciente que ingresa al hospital ingresan prácticamente solos. Hay muchos que han contado hasta sus secretos. Mire, me pasa esto, de pronto Dios me castigó por esto, por lo otro. Y es donde está la enfermera en todo momento. Uno es médico, vino a este mundo para servir a los demás y que teníamos que servir. Y yo como jefe, mucha gente dependía
hasta de mi actitud, porque en estos casos, cuando tú tienes una crisis tan grave, la mayoría de las personas que trabajan en un sitio miran hacia arriba y hacia arriba ven a un jefe. Y si el jefe en algún momento, o el subjefe, o la coordinadora en ese momento, ven que no pueden, pues se viene una debacle. Gracias a esto de aquí no pasó, hubo mucho apoyo entre nosotros, mucho apoyo de la familia de uno atrás para seguir adelante, el apoyo de las autoridades de la clínica. Muy importante el engranaje entre el personal médico y personal administrativo para poder salir adelante, porque gracias a ese comité, inclusive la parte médica, se hicieron consensos sobre el tratamiento que debíamos seguir y qué había de nuevo, qué se podía dar, qué no podíamos dar. Yo sí creo que me hice un poquito más duro, más fuerte. No me cuesta mucho tomar las decisiones ahora porque definitivamente el aprendizaje que tuvimos acá nos hizo ver pues, que siempre las decisiones a la final van a primar en base a lo que tú necesitas y no lo que los demás necesitan, porque siempre va a ser así, ¿no? Y en general como hospital, las decisiones ahora se toman para bien del general, de todos, y no solamente para beneficio de algunos. Y definitivamente la experiencia que hemos ganado con esto es tremenda. O sea, yo te decía hace un rato que no existen pandemiólogos, pero sí. Si es por experiencia, creo que nosotros como Hospital Alciba somos los que tenemos más experiencia porque comenzamos primero a ver pandemia que todos. La implementación de la prueba de PCR COVID pasó por varias fases, porque en una primera instancia el Ministerio de Salud no aprobaba a que los laboratorios privados hicieran esta prueba, solamente autorizaba para la toma de las muestras. Hasta marzo, abril, que ellos prácticamente, como ya no pudieron alcanzar a realizar todas las pruebas, ya dieron apertura para que el resto de laboratorios también participaran. Teníamos no solamente la implementación, sino también el biólogo molecular, una persona que está totalmente capacitada, porque la biología molecular no es una máquina que viene, saca un resultado y ya se lo entrega. Hay que hacer un análisis. Hoy en día es la prueba gold standard como desde un principio, ya que detecta el material genético del virus, el RNA del virus, que es la parte más específica. Tiene una sensibilidad y especificidad de un 98%. Si en otras partes del mundo están llegando más allá, ¿por qué en Ecuador limitarse a solamente indicar está positivo? No vamos a saber, mientras no hagamos el estudio, no vamos a saber qué variantes están circulando aquí. Lo mejor de todo fue el haber podido trabajar en la emergencia cuando más nos necesitaron, a pesar de haber sido médicos especialistas. O sea, regresamos a los orígenes de la residencia, de la emergencia, de la dinámica de la emergencia, a retomar todo eso nuevamente, porque de alguna manera entendíamos que era como único podíamos ser útil. No se hacía nada en quirófano, toda la gran presión asistencial era en el área de emergencia, era tratando y cuidando pacientes con COVID. El aprendizaje que dejó esta pandemia y que sigue dejando es que tenemos que decirle a nuestras personas más allegadas lo que sentimos, que la amamos, que la queremos, no por el simplemente hecho de saber que es mi mamá sabe que yo la amo, pero siempre decírselo, recordárselos y no esperar el mañana, sino el hoy. El aprendizaje de la pandemia me enseñó a amar más la vida, así es, amar más a mi familia. Valorar más la gente con la que convivimos, nuestra familia. Todo se te puede ir en algún momento. Hoy estás, mañana no estás. A veces uno pierde el tiempo en el trabajo. Se esmera en trabajar y cuando te das cuenta, se te fue todo. En todo caso, esa es la enseñanza que me ha dejado esta enfermedad, que uno sigue peleando y esperemos que llegue ya el final de esto. Que hay que ser más humano, ser más solidario, dejar ciertas cosas al lado que son futiles, que no nos sirven muchas veces para mayor cosa, y que hay que vivir el día a día, vivir el momento. Si tenemos que trabajar en ese momento, trabajar. Si tenemos que disfrutar ese momento, disfrutarlo, reírnos. Pero es una enseñanza muy dolorosa. O sea, tuvimos que aprender todo esto en base a mucho dolor, a mucho sufrimiento, a mucho trabajo.
a ver morir a muchas personas. Yo creo que es un punto de quiebre para la humanidad. De aquí en adelante, o somos más humanos o nos convertimos en peor de lo que hemos sido muchas veces hasta ahora. La voluntad de los pacientes de volver a ver a su familia, saber que lo lograste, animaba y potencializaba las fuerzas para seguir adelante. Su victoria era la nuestra y su amor a la vida, la satisfacción del deber cumplido. Todo el esfuerzo empezó a tener sentido y mucho valor. Eso sin duda se llamó esperanza, palabra que toma un sentido poderoso dentro de cada trabajador del hospital y que se vio en la necesidad de expresarlo, para que medios de comunicación propaguen esta señal de esperanza a todo el mundo. Y el instante que tú enfrentas el miedo, lo superas. Y saber que es parte de nuestro ciclo de vida. La muerte es parte de nuestro ciclo de vida y que el miedo no nos puede detener, no nos puede paralizar. Tenemos que seguir adelante porque trabajamos en un hospital. Este virus que llegó para cambiarnos, porque realmente fue así, nos ha cambiado a todos de diferentes maneras. A todos nos tocó un poquito como ser humano. Esta pandemia aún no termina, pero lo más duro que hasta el momento hemos vivido, y espero que no venga más, hemos salido adelante y podemos decir que nos ha dado la experiencia de ser más humano. Somos un hospital muy fuerte, con buenas bases, que nos ayudó a seguir adelante. Yo veo el futuro de la vida del hospital y de la ciudad con mucho optimismo. Pienso que regresamos de la guerra, que enfrentamos la guerra y que estamos mucho más fuertes. Sabemos cómo defendernos, sabemos cómo cuidarnos. Ya llegó la vacuna, es la posibilidad de cura la vacuna, porque realmente durante todos estos meses de pandemia lo que nos ha demostrado es que no hay una cura, solo medicamentos que nos ayudan a paliar un poco la sintomatología y a sobrellevar la enfermedad. Y quien vive y quien muere realmente es una ruleta rusa, porque habiéndoles dado todo, los pacientes fallecen igual. Mira, la vacuna, hasta que genere sus anticuerpos, no podremos establecer hasta después de un tiempo cuánto tiempo durará esa inmunidad. La vacuna no te evita que te contagies, o sea, uno puede contagiarse, hay menos probabilidad, pero uno se puede contagiar. ¿En qué ayuda la vacuna? A que si te infectas, el cuadro va a ser leve, no vas a ir a una terapia intensiva, porque también hay que considerar que cuando uno ya se pone la vacuna no es que mañana ya estoy con los anticuerpos ni mañana ya estoy con la defensa, y tampoco dependerá de la vacuna, sino del sistema inmune de la persona, porque la forma de actuar de la vacuna es produciendo anticuerpos, produciendo defensas, y las defensas la produce el mismo sistema inmune de la persona. Se han presentado variantes y mutaciones en la actualidad y que a nivel mundial han ido representando una resistencia y una agresividad mayor a los tratamientos. Preparémonos para las variantes porque van a haber mutaciones. Yo me quedé así, le digo, y en efecto, se dieron las mutaciones. No es porque el virus nos quiera hacer daño, es un mecanismo de defensa natural del virus, porque él lo que quiere es seguir existiendo. Es así que mientras no tengamos un proceso de vacunación concluido, debemos de mantener la bioseguridad y las medidas respectivas para evitar un nuevo rebrote y que ojalá así no sea. Yo más que miedo a de vacunarme, tengo que tener miedo a estar en una terapia intensiva intubado. A eso hay que tenerle miedo. Si el virus se quedara con nosotros más tiempo, ya una vez con toda la población vacunada y con la inmunidad establecida, si el virus regresará con la misma fuerza, se quedará estacional, como pasó con el H1N1, solo el tiempo lo dirá.
Con mucha humildad puedo decir que nuestro hospital manejó la crisis sanitaria con el mayor éxito que podíamos. Nada de eso hubiera sido posible sin todo el trabajo en equipo de los más de 500 colaboradores y más de 150 miembros del staff médico, que participaron de una u otra manera en sus distintas áreas de acción, desde el área de seguridad al ingreso, teniendo que afrontar dificultades con la presión que ejercía el triaje de los pacientes. La central de ambulancias con sus traslados, el área de emergencia que tenía la responsabilidad de dar la valoración inicial para los pacientes, la unidad de cuidados intensivos con los pacientes críticos y el área de cirugía como complemento. Admisión y servicio al cliente, áreas fundamentales para el manejo administrativo de los pacientes y sus familiares. Los camilleros y servicios generales con el área de ropería, limpieza, alimentación y demás. Mantenimiento, brindándonos el soporte técnico que el hospital requería para estar operativos. El área de hospitalización con sus enfermeras, auxiliares y médicos residentes que fueron un gran soporte para que la atención de los pacientes sea de calidad. Las áreas de diagnóstico y auxiliares de tratamiento como el laboratorio clínico, el departamento de imágenes, el banco de sangre, terapia respiratoria, farmacia, entre otros, que son servicios fundamentales que permitieron al hospital estar a la altura para poder dar un servicio de alto nivel para satisfacción de nuestros pacientes. El Departamento de Recursos Humanos, que siempre estuvo pendiente de todo nuestro personal. Un gran agradecimiento a todos los colaboradores del hospital y nuestros médicos. Y no podemos olvidar a todo el personal sanitario de los hospitales públicos, clínicas privadas, así como a los bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y todos quienes han estado de una u otra forma en la lucha de esta pandemia.